Atlántico. Barranquilla, 680 AM. En Bolívar, San Jacinto, 89.8 FM. Y Cartagena, 91.1 FM. Radio Nacional de Colombia, 80 años. Profe en tu casa, Atlántico. Un espacio para reforzar, pensar y crear junto a nuestras familias. Radio Nacional de Colombia. 80 años. Bienvenidos oyentes de la Radio Nacional de Colombia al Profe en tu Casa Caribe, nuestro espacio de apoyo educativo para aprender en casa. Soy Diana Ortega y a esta hora de la tarde saludo a Rodolfo Rodríguez. Rodolfo, ¿cómo está? Hola Diana, muy buenas tardes. Pues muy bien, gracias. ¿Y usted? Y ya listos aquí para aprender hoy con el Profe en tu Casa Caribe. Por supuesto, estamos listos. Nuestros invitados desde la ciudad de Cartagena nos van a desarrollar el tema midiendo y probando, pensamiento métrico y sistema de medidas. Los invitamos a participar en nuestra cuenta de Twitter, @RadnalCaribe, y también a través de nuestra línea telefónica 385-1421. Este programa llega a ustedes a través de nuestras frecuencias en Córdoba 98.5 FM, en Bolívar en los 91.1 FM, en Sucre en los 89.8 FM, para la zona de Magdalena y Atlántico en los 680 AM. Rodolfo, háblenos por favor de quiénes son nuestros invitados en la tarde de hoy. Nos acompaña en primera instancia la profesora Karen Baena Padilla, docente tutora de la institución educativa Hijos de María, maestrante en psicología educativa. Profesora, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Rodolfo y Diana. Gracias por la invitación a Profe en tu Casa. Es un placer compartir por estos medios los aprendizajes que podemos desarrollar en casa con nuestros niños y niñas. Muchas gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros y también saludo a esta hora al profesor Jorge Gómez Vázquez, tutor del programa Todos a Aprender en Manzanillo del Mar, maestrante en didáctica de las matemáticas. Profesor, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rodolfo y Diana. Gracias por esta invitación a este programa tan especial. De verdad que me siento complacido de estar en este programa y pues esperemos que sea del agrado de todos. Por supuesto que sí, profesor. Y bueno, iniciemos con usted. ¿Qué es midiendo y probando? Bueno, Diana, te cuento que midiendo y probando es una franja en la cual hablaremos sobre el pensamiento métrico y los sistemas de medida, y enfocaremos la forma en que los estudiantes, padres y maestros pueden desarrollar aprendizajes en casa, usando la cocina como un laboratorio para propiciar aprendizajes en áreas como matemáticas, lenguaje, sociales y naturales. Además, te daremos unas recomendaciones para dar vida a las situaciones, problemas propuestas en el material PRES y cómo desarrollar aprendizajes vivenciales en la educación remota. Con estas franjas, papitos, mamitas y maestros, comprenderemos que la tarea en casa se transforma, que los espacios del hogar también son ambientes en los que los niños aprenden de una forma segura, divertida y coherente, con su derecho a jugar. En esta tarde, de manera vivencial y a la voz de nuestros invitados especiales, se dará lugar a identificar las características del pensamiento métrico y sistemas de medidas basados en los proyectos de cocina en casa. Invitados especiales que estaremos atentos, así como ustedes, para aprender a propósito de este tema. Pero, profesora Karen, ¿cómo abordar el pensamiento métrico y los sistemas de medida en casa? Bueno, Rodolfo, lo podemos hacer de una forma muy divertida. Abordar el pensamiento métrico y los sistemas de medida en casa empieza una espiral que inicia con el reconocimiento de los atributos medibles y no medibles de todos los objetos que tenemos en casa. Continúa con la comparación de esos objetos por comparación directa. Luego podemos hacer otro tipo de comparación, pero añadiendo un tercer objeto, para luego llegar a medir con una unidad de referencia y, por último, utilizar las medidas estandarizadas como el metro. Esta espiral que proponemos a los maestros para introducir a los niños en el concepto de medición dio origen a experiencias que se compartieron, como el reconocimiento de atributos medibles y no medibles en un sándwich elaborado por una estudiante, la preparación de un mousse cake y la elaboración de unas galletas para la abuela, y además
con cada una de esas experiencias se logró que los niños y niñas comprendieran que en casa también se aprende. Y entonces escuchemos ahora a los protagonistas de la experiencia Midiendo y Probando en el Profe en tu Casa Caribe. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Luna Sofía Lamis Cogollo, estudiante del grado tercero de la institución educativa Manzanillo del Mar. Hoy les quiero contar que con el programa Midiendo y Probando aprendí que los objetos tienen atributos que se pueden medir como el alto, largo, ancho, peso y masa, y otros que no son medibles como el olor y el sabor. Pero lo mejor fue que preparando un sándwich lo pude entender mucho más claro y de una forma divertida y con mucho sabor. Chao, gracias por su atención. Hola, mi nombre es Loliluz Cogollo Martínez, la mamá de Luna Sofía. Hoy quiero compartirles que fue muy divertido preparar un sándwich en casa y enseñarle a mi hija los atributos medibles y no medibles. Así podemos entender que en casa también se aprende. Hola, les saluda la señora Becky, docente de la Institución Educativa República del Líbano. Hoy quiero hablarles sobre la experiencia del programa Midiendo y Probando Vamos Cocinando. En esa ocasión pude presentarle a los chicos la realización de una receta, un cupcake en un 2x3, y al mismo tiempo plantearles cómo podían aprender al uso de medidas arbitrarias o medidas no estandarizadas realizando una receta. Y es que al momento de encontrar una receta siempre nos vemos con la dificultad de que estas vienen con medidas en gramos y usualmente no hay una gramera en una casa. Entonces en ese programa pudimos enseñarle a los chicos a hacer equivalencias utilizando un elemento que todas las casas tienen, que es una cuchara. Por ejemplo, en esa receta se necesitaba 60 gramos de harina, 40 gramos de azúcar. Y lo que hicimos fue enseñarle a los chicos cuántos gramos equivalen a una cucharada de harina. Por ejemplo, una cucharada de harina equivale a 15 gramos y como requeríamos 60 gramos teníamos que adicionar 4 cucharadas de harina. Pero aquí no paró el trabajo con esa receta, porque a través de ella pudimos trabajar el área de sociales al explicarle a los chicos sobre los sectores de la economía teniendo en cuenta los productos que íbamos a utilizar, como por ejemplo el cacao, que viene desde el sector primario al ser cultivado y llega hasta el sector terciario porque es un producto industrializado. De igual manera pudimos trabajar el área de inglés al enseñar a los chicos a hacer una receta o decir los ingredientes de esta receta en inglés. Pero ahí tampoco paró, es decir, podemos hablar de muchísimas cosas porque esta receta debían ser realizadas en un horno microondas. Ahí pudimos hablar acerca de tecnología. Con este programa pudimos enseñar a los chicos que desde casa podían seguir aprendiendo, que en casa no para el aprendizaje, sino que por el contrario, en casa seguimos aprendiendo y esta es una oportunidad más. Un abrazo, espero que este testimonio les sea de mucha utilidad y sobre todo insto a todos los docentes para que sigamos aprendiendo también y desaprendiendo para poder continuar durante este proceso. Dios les bendiga. En el programa Midiendo y Probando se representa la secuencia didáctica Las galletas para la abuela, para dar un abordaje a los sistemas de medida y la estimación en situaciones reales que le han permitido a los niños, padres de familia y maestros comprender que la cocina es un laboratorio que permite desarrollar aprendizajes significativos para la vida. Como coordinadora, invito a seguir creando proyectos en casa, con ingredientes y cantidades, como los 500 gramos de bienestarina, los 250 gramos de leche, las 10 cucharadas de miel, los 3 pocillos de aceite, preparar unas ricas galletas y al mismo tiempo enseñar a nuestros niños medidas de capacidad y conversión, porque saben, se aprende para la vida y esta pandemia nos ha enseñado que el papel de la tarea ha cambiado. Y continuamos con el Profe en tu Casa Caribe, pues de este tema apasionante. Profesor Jorge, ¿cuál ha sido el impacto de la experiencia? Bueno, Rodolfo, te comento. Esta experiencia significativa
nos permitió reconocer la importancia de abordar el pensamiento métrico y los sistemas de medidas en proyectos que se pueden realizar en casa y que permiten la integración de las familias a los procesos de aprendizaje de sus niños y niñas. Además, se lograron construir a partir de estas experiencias unas guías de aprendizaje integradas que nos permitieron abordar aprendizaje para la vida. También te cuento que este tipo de estrategia nos enseña que se aprende en todos los lugares y de todas las formas, y que también se puede trabajar en equipo. Por eso damos gracias a nuestros formadores, líderes pedagógicos, docentes, padres, estudiantes y nuestros compañeros tutores de la CDA Todos para Uno y Uno para Todos por esta apuesta de trabajo cooperativo y colaborativo, que nos demuestra que juntos somos más. Quisiéramos saber cuáles son esas recomendaciones que se le entregan a los padres y a los maestros para abordar el pensamiento métrico en casa. Lo primero que recomendamos es entender que el papel de la tarea cambió y que debemos unirnos para transformar la educación. Mejorar los niveles educativos de nuestros niños y niñas implica utilizar material concreto, pictórico y abstracto, que permita a los niños, desde una ecología de aprendizajes, comprender que hay atributos que se pueden medir y otros que no se pueden medir, y que antes de utilizar medidas estandarizadas, los niños deben experimentar, tocar, convertir, comparar situaciones reales para que las prácticas escolares sean vivenciales y lleven a nuestros niños a realizar estimaciones y aproximar medidas que son actividades de la vida común y corriente. Diseñar guías que permitan generar estrategias en torno a la conservación de la materia, la composición aditiva, la transitividad, para que en casa, con el uso de materiales como la harina, la plastilina, la cuerda, el vaso, la jarra, entre otros, los niños puedan comprender que las medidas de tiempo, de capacidad, de longitud, pueden estar en todos los lugares de la casa, y con ello poder hacer ejercicios de estimación. Profesores, escuchándolos me llama la atención algo y en lo que ha implicado, digamos, ese trabajo y ese estudio desde casa en medio de esta pandemia, y es cómo tener uno los elementos que a diario ve en su casa para aprender a través de ellos, ¿sí? Y a través de lo que tiene que ver la medición, ¿verdad? Que son uno de los conceptos que estamos viendo ahí. ¿En algún momento habían ustedes pensado, por ejemplo, vivir una situación de enseñanza pasar de ese salón de clase tradicional, de esa escuela, ahora a lo que es a través de la virtualidad, y que los alumnos, cada uno en su vivienda, tengan allí la posibilidad de aprender con lo que tienen? En primera instancia, pues lo escucho a usted, profesor Jorge. Bueno, Rodolfo, te cuento que ha sido una experiencia nueva. Pues como nos dicen por ahí, pues la pandemia nos tocó hacernos que nos reinventáramos. Entonces, pues pienso de que salir del aula de clase, la que normalmente veníamos haciendo en tiempos anteriores, pues permitió de que se reinventara la manera como podían llegar esos conocimientos a nuestros estudiantes. Y bueno, esta estrategia que utilizamos creo que sirvió de mucho, porque de verdad que motivó a los estudiantes, a los profesores a hacer cosas diferentes. Entonces, pues te cuento de que fue muy importante. ¿Ustedes nos podrían contar cómo fue el desarrollo de esa actividad? ¿Cómo fue la recepción por parte de los niños a través de una receta o a través de las cosas que encontramos en la cocina? Ellos pudieran apropiar este sistema de medidas. Bueno, Diana, te comento de que esta es una estrategia que viene realizando el programa Todos Aprender a las escuelas que nosotros acompañamos. Entonces, dentro del ciclo 2, pues estaba esta STS de matemáticas, la cual decidimos como docentes tutores en nuestra CDA Todos para Uno y Uno para Todos, pues implementar una actividad que de pronto llamara mucho la atención y que pues que nos permitiera llegar tanto a docentes como a estudiantes, pero no solamente docentes y estudiantes, sino también a los padres de familia que en estos momentos cumplen ese rol de docente acompañante en su casa. Entonces, pues, nos ideamos esta estrategia que, bueno, no pensamos que de pronto iba a tener ese resultado y esa acogida que recibimos cuando hicimos el en vivo. Otro ejemplo con el cual ahora, en este momento que nos están escuchando los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos que estando ahora en casa, con el cual también podamos hacer valer este concepto que hemos visto hoy de medición. ¿Alguno que les llegue en este instante, por ejemplo, allí a su mente y que nos puedan compartir? Sin duda alguna, este reinventarnos nos ha llevado a pensar cómo podemos integrar
esos aprendizajes de nuestros niños y niñas en la vida diaria de ellos. En estos momentos, un ejemplo puede ser la comparación de los litros de la gaseosa, los litros de aceite, los litros de jugo que podemos añadir en las jarras de nuestra casa, la elaboración de una pizza y que los niños puedan hacer las conversiones de los gramos para hacer la pizza, la preparación, como ellos con esos materiales como la harina, como el jamón, ellos pueden realizar las conversiones y comprender ese tema de los gramos, ese tema de cómo podemos hallar esas medidas y podemos hacer esas conversiones en casa, qué significa una taza en gramos, qué significa una cucharada. Entonces son realmente aprendizajes que les van a servir a nuestros niños para la vida. Imagínate que en medio de esta experiencia, Rodolfo, uno de nuestros profes compartía que él para hacer una arepa no tenía en cuenta ningún tipo de medida, pero que realmente en una de las guías de aprendizaje les propuso a los niños que elaboraran la receta y que no solamente escribieran el paso a paso, sino que tuvieran en cuenta los ingredientes y la cantidad de esos ingredientes. Cuando los niños empezaron a enviarle las evidencias de sus aprendizajes, se dio cuenta lo necesario que es trabajar este tipo de aprendizaje con los niños y niñas, y en estos momentos cómo la casa se ha convertido en ese ambiente que propicia esos aprendizajes. Profesora Karen, también ha sido un papel importante e integrador en los padres de familia. Es decir, ahora la clase es como el centro de experimentos o ese laboratorio en el que se desarrollan las actividades, las clases, los talleres. Entonces, esa sinergia entre docentes, estudiantes y padres de familia, ¿cómo ha sido al momento de los resultados? Pues porque sabemos que de todas maneras, si los niños van a la cocina, deben tener una supervisión de un adulto. Totalmente, Diana. Para los papás ha sido muy retador, inclusive para nosotros los maestros, porque nosotros en el aula de clase, nuestro material de trabajo muchas veces se reduce al lápiz, al cuaderno, a uno que otro material no estructurado que podamos llevar, pero realmente nos hemos dado cuenta, tanto padres como maestros, que en casa se puede aprender y con diversos materiales que están a la mano, que no hay necesidad de salir a comprarlos, que están en casa. Y precisamente los padres se han convertido en los aliados en ese proceso, que han permitido inclusive llevar a los procesos de evaluación a los niños y mirar cómo ellos en casa van desarrollando sus aprendizajes. Claro que en la cocina los papitos han sido nuestros mejores aliados. ¿Por qué? Porque cada vez que los niños realizan una receta, ellos están allí coordinando cada uno de los procesos para mantener el cuidado de nuestros niños y niñas. Fíjense, profesor Jorge, acudo a usted para lo siguiente. Ahorita que escuché a la profesora Karen dándonos ese otro ejemplo de cómo los niños comenzaron a enviar esas evidencias, estaba pensando en una experiencia propia, y es cuando se le da a uno por hacer arepas, y no voy a hablar lógicamente de toda la técnica de lo que implique hacer una arepa de huevo, porque hasta allá no llega mi conocimiento. Hablemos de una arepa asada, ¿cierto? Uno normalmente encuentra allí en las instrucciones que le ponga tantas tazas de agua, tantas de harina y sal al gusto y lo demás. Y uno, o en mi caso, por ejemplo, no tenía muy presente seguir a cabo esa instrucción, sino hacerlo como a la vista. No sé si a usted, profesor, le ha pasado alguna vez lo mismo, o si lógicamente por su formación, cada vez que de pronto se le da por entrar a la cocina, sigue en cuenta esa medida. Y lo digo por lo siguiente, porque evidentemente la consistencia va a ser muy diferente a cuando uno sigue la instrucción a cuando uno lo hace simplemente a vista. Esta pandemia pues creo que nos ha llevado a hacer cosas en casa que pues de pronto por el día a día que teníamos antes pues no lo hacíamos. Te cuento que me gusta mucho hacer cosas en la cocina, y bueno, en cuanto a la arepa, sí pueden existir unas proyecciones de medida, pero también tenemos que tener en cuenta que a veces cuando uno está trabajando, está haciendo en ese momento, preparando la masa, tú te das cuenta que tú utilizaste las medidas que te dieron,
pero de pronto tú ves que la consistencia de esa arepa en ese momento no cumple las condiciones que tú quieres y bueno, de pronto tú vienes y comienzas a hacer como ese tanteo con el poquito de agua o de pronto un poquito más de harina, tú vas tanteando, entonces eso también hace parte de las matemáticas. Cuando tú también comienzas como ese tanteo, eso también hace parte, porque ya tú en preferencia, tú quieres que tu comida o lo que estás realizando te quede de acuerdo al gusto que tú tienes. De pronto dicen una cucharadita de sal, pero de pronto tú lo sientes muy simple, entonces tú dices, bueno, le voy a agregar media cucharadita más o de pronto un cuarto de cucharadita, ¿para qué? Para ver si cambia el sabor al que yo quiero. Entonces, pues es muy relativo, Rodolfo. A lo que hoy es también a este otro concepto. Cambian lógicamente muchos de esos ingredientes que encontramos en casa cuando tenemos un peso, digamos, un grano, hablemos de una Zaragoza, ¿verdad? Así seca, que las echamos en una taza, ya hay una medición, pero cambia lógicamente cuando a esa taza de Zaragoza le echamos agua y ya estamos hablando no solamente en ese caso de la medida, sino también de peso. Eso también ya lo están viendo con los niños. Nosotros en esa espiral que estamos proponiendo para los niños y niñas, mirar esas medidas vectoriales de cómo puede cambiar la masa o el peso de un producto en la cocina, nos permite llevar a los niños no solamente a trabajar matemáticas, sino también a trabajar los principios de física. Entonces, realmente vemos cómo en casa los aprendizajes vivenciales generan ese aprendizaje significativo que tanto los docentes veníamos hablando desde nuestra teoría, pero que en estos momentos se están llevando a la práctica. Profesores, ¿cómo ha sido, por ejemplo, ese manejo de las matemáticas y desmitificar que somos buenos o que somos malos para las matemáticas o que no las podemos desarrollar cuando ahora, pues uno diría, gracias a la pandemia, ha tocado buscar nuevas estrategias para que los niños afiancen su conocimiento en esta área? En el área de matemática, pues siempre muchos la han considerado como un área compleja y bueno, a veces diferentes pensamientos que se trabajan en el área matemática tienden a ser un poco difícil de pronto porque el docente en ese momento no tiene una preparación en el área específica y que bueno, la matemática requiere también de unos conceptos muy claros y pertinentes que se deben trabajar. Pero gracias a este tipo de actividades, los docentes se han dado cuenta de que es fácil llegar y trabajar estos tipos de pensamientos en los estudiantes a través de actividades que se pueden hacer en casa. Y es que la matemática la vivimos diariamente. Nosotros vivimos con las matemáticas, entonces pues no podemos ser ajenos a esta realidad. Desde que salimos de nuestras casas estamos haciendo matemáticas, cuando hasta podemos ir contando nuestros pasos, cuando cancelamos el transporte público, cuando vamos a la tienda, en fin. Estamos llenos de matemáticas, entonces qué bien que la matemática siempre se articule con la vida real. Pues profesores, antes de finalizar este programa de hoy, ¿cuáles son las conclusiones y cuáles son los consejos que ustedes les brindan a los padres de familia para que también desde casa activen el pensamiento de sus hijos usando lo que tenemos en nuestro hogar? A los papitos nosotros les recomendamos que comprendan que la tarea va más allá del lápiz y del cuaderno, que ese tema de adicionar o sustraer lo podemos trabajar en los niños en casa con los diferentes objetos que tenemos y que cada una de las guías que estamos trabajando con los maestros, los tutores, los formadores, están generando esas propuestas para la transformación educativa, que comprendan que en casa se puede aprender de diversas formas y que cada uno de esos materiales que se les están proponiendo, que están en casa, sirven para desarrollar esos aprendizajes. Los papitos en estos momentos los invitamos también a reaprender, porque ustedes lo vienen haciendo y lo vienen haciendo de una forma sencilla y segura. Junto con los maestros y los niños vamos a lograr esa transformación comprendiendo que la tarea se transformó. Sí, comparto mucho lo que dice la compañera Karen. Creo que ese apoyo fundamental de los padres de familia en este tipo de aprendizaje remoto, donde el docente no está cerca, ha sido fundamental y pues nos lleva a que cada día pues sigamos en esta tarea ardua. No sabemos cuánto tiempo podamos
estar en este tipo de educación. Esperemos que esto pase pronto, porque también en el colegio se viven muchas experiencias, pero bueno, estas experiencias que se han vivido alrededor de la casa con estas actividades nos debe llegar a seguir a un compromiso tanto de docentes, estudiantes, padres de familia, de todo el mundo, a que estos conocimientos que adquieren nuestros niños sean significativos y duren para toda la vida. Antes de finalizar, también quiero recomendar a nuestros compañeros docentes a integrar los aprendizajes. ¿Cómo? Miren que a través de estas recetas, los niños están aprendiendo los textos instructivos, que son del área del lenguaje. También aprenden la composición de la materia que compone cada uno de esos ingredientes y abordan naturales. Los niños también comprenden qué sector de la economía están trabajando y cómo pueden cuidar su medio ambiente, y allí están trabajando sociales. Entonces, de una forma directiva, los niños aprenden matemáticas y todas las áreas. Entonces, la recomendación es que todos a integrar aprendizajes en casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, profesora Karen y profesor Jorge, por acompañarnos en el Profe en tu Casa Caribe. En el Control Master se encuentra Marlon Natera y los invitamos a que continúen escuchando la programación de la Radio Nacional de Colombia. Feliz tarde para todos.